ya tenemos en la línea telefónica a el embajador Gerson Rebanales para conversar sobre este tema de Guyana, de Juan Guaidó y de la orden que da Nicolás Maduro a la Fiscalía para que abran además con el tipo penal, ¿no? Además por traición a la patria, que la Fiscalía abra una investigación en contra de Juan Guaidó. Bienvenido, embajador. Buenos días, Ineo, ¿cómo estás? Buenos días a todos tus televidentes. Gracias por atendernos. Fíjese, yo comentaba antes de que lo llamáramos, que en Venezuela siempre se ha, digamos, circunscrito a el tratado o el acuerdo de 1966, el llamado Acuerdo de Ginebra, y que en base a eso Venezuela continúa su reclamación y que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro han guardado silencio a cambio de apoyo político con Guyana y el tema de la reclamación. ¿Es así? Sí, los primeros en entregar el territorio de reclamación fue el presidente Chávez y luego el señor Guaidó con su silencio y su anuencia. Chávez, recuerdan todos cuando en dos oportunidades, en una manifestó que Venezuela y su gobierno nunca harían una reclamación en el terreno del Esequibo si este era para el beneficio de los guyaneses, del territorio bienestar de los guyaneses. Por otro lado, el Jareo, creo que se llamaba el embajador de Guyana, le pidió a Chávez que como socialistas olvidáramos la reclamación del Esequibo. Posteriormente, el señor Maduro, Chávez también manifestó que la reclamación era una solicitud del gobierno americano de cesar las reclamaciones. Entonces, había una serie de manifestaciones de los jefes de Estado, de Chávez y Maduro, cuando era legítimo, de entregar la reclamación a cambio, como moneda de cambio en los organismos internacionales, específicamente en la OEA, en el CARICOM. En el CARICOM, en cada uno de estos organismos internacionales, Guyana fue una moneda de cambio para acallar a estos países en cuanto al silencio. Y hemos visto en dos oportunidades que el CARICOM se ha manifestado en apoyo a Guyana, considerando que Venezuela es un país mucho más caribeño que lo que es la propia Guyana, si vamos a la extensión de costas y al área marina que nosotros tenemos dentro del Caribe. Así que esta acción de el señor Maduro es únicamente otro tiro al aire de pólvora para confundir la situación en que se encuentra. Entonces, llamar de traición a la patria al señor Guaidó es verdaderamente un exceso cuando los gobiernos de los últimos 20 años, este gobierno ha sido totalmente complaciente con Guyana a cambio de la voluntad política de muchos de los países del Caribe. Ahora, ¿qué hizo el régimen cuando Guyana llevó esto a la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué hizo y qué dejó de hacer? Bueno, mira, primero la negligencia del señor Nicolás Maduro, la ineficiencia de los ministros de Relaciones Exteriores en sus momentos, tanto la señora Daisy Rodríguez como el señor Arreaza, quien siendo licenciado en estudios internacionales, verdaderamente no parece conocer los mecanismos internos. El secretario general el anterior secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, manifestó una oportunidad que si no había una solución para finales del año 17, él enviaría esa la reclamación a la Corte Internacional de Justicia. En ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido que protestar públicamente, denunciar ante
los organismos internacionales y específicamente ante las Naciones Unidas que el señor Ban Ki-moon se estaba excediendo en sus funciones, violando el acuerdo de Ginebra. Posteriormente, en el año 18, como no se llegó a ningún tipo de solución, el señor Guterres, en conocimiento de que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que el consultor jurídico de las Naciones Unidas lo sabe, que el gobierno de Guyana igualmente sabe que Venezuela no reconoce ni multilateralmente, ni bilateralmente, ni ha manifestado en ninguna forma tácita o expresa el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional, y hay que diferenciar entre jurisdicción y competencia. Sí. No hizo ningún tipo de acción y esto llegó a la Corte. Ahora, la reclamación está en la Corte. La Corte ha dicho claramente que primero ella tiene que analizar su jurisdicción y ahí es donde esperamos que verdaderamente se actúe sujeto a derecho y regrese la demanda al seno de las Naciones Unidas y el secretario general tenga que remendar, vamos a decir, la plana y llamar a las partes a utilizar los mecanismos políticos y diplomáticos que están establecidos en el Tratado de Ginebra, el cual tiene dos partes, tiene una parte que es jurídica y diplomática, una parte diplomática y política y una parte jurídica. Y la jurídica no funciona dentro de este mecanismo porque las mismas, al firmarse el acuerdo, establecieron las partes que querían una solución práctica y satisfactoria, y esta no se llega por la vía judicial. Ahora, si Venezuela, si el gobierno de ambos gobiernos, tanto el de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro, de alguna manera irrespetaron o se salieron del acuerdo de Ginebra, esto podría ser utilizado en un futuro por el gobierno de Guyana para en medio de este litigio, decir que estos gobiernos abandonaron también el acuerdo de Ginebra, que es donde, tengo entendido yo, es donde Venezuela basa su legalidad en torno a esta reclamación, además de aquellos mapas de la Capitanía General, donde está establecido la frontera venezolana. Pero ese acuerdo de Ginebra es lo que realmente en la actualidad nos respalda, o desde 1966 nos respalda para esta reclamación. Claro, los acuerdos internacionales obligan a las partes, plenamente, de hecho y de derecho. Y ese reconocimiento que se hace en el acuerdo de Ginebra, firmado por Inglaterra, la ex colonia, y hay que recordar que Venezuela en eso fue muy amplia, que permitió que una colonia firmara en ese momento el acuerdo de Ginebra con el señor Burhan. Por cierto, yo comencé mi carrera diplomática en Guyana cuando estaba el señor Burhan, falleció. Y Venezuela, ahí hay un compromiso de las tres partes en buscar una solución práctica y satisfactoria. Ahora, si los gobiernos, el presidente Chávez en persona y el presidente Maduro, como jefes de Estado, hacen unas declaraciones irresponsables como las que llegaron a realizar en su debido momento, caemos en lo que se reconoce como los actos unilaterales de los Estados, donde comprometen la soberanía y comprometen lo dicho. Y al hacer esa manifestación, no pueden, como decimos en criollo, recoger el nylon y enmendar la plana. Lo dicho está ahí y queda en esa manifestación. Y ahí es donde Guyana se ha aprovechado. Hay otras figuras en el derecho internacional, como el stopper, que también reconoce que cuando un jefe de Estado hace una manifestación o mantiene una actitud, por ejemplo, en esta de no hacer el reclamo va muriendo, envejeciendo en el tiempo. Ahora, embajador, en torno a esta conversación que supuestamente muestra el día de ayer Delcy Rodríguez, donde la embajadora designada por Juan Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Neumann, habla de que el Reino Unido apoyaría a Guaidó, palabras más o palabras menos, apoyaría a Guaidó siempre y cuando Guaidó no se meta con Guyana. ¿Esto pudiera ser cierto? ¿Todavía el Reino Unido pudiera estar intercediendo por Guyana en torno a este conflicto? Mira,
En primer lugar, yo no he escuchado la conversación. En segundo lugar, una manifestación de ese tipo, de esas grabaciones que tanto saca el gobierno, que son de dudosa reputación. Sí, sí. Mira, recordemos, y voy a salir un poquito del tema, me disculpas esto, cuando le pusieron la bomba al presidente Rómulo Betancourt, Venezuela inmediatamente fue a la OEA y denunció, y República Dominicana fue expulsada de la OEA. Cuando la Cuba castrista invadió a Venezuela por Falcón y Machurucuto, Venezuela presentó las pruebas y fue la OEA y Cuba fue expulsada. Tanto Chávez como Nicolás Maduro tienen, yo no sé, 20, 30 denuncias, tienen grabaciones, tienen pruebas y nunca han mostrado una prueba en ningún organismo internacional. Yo estoy seguro que incluso hoy, en este momento, cuando Venezuela denunció a la Carta de la OEA, no se encuentra dentro del organismo, pide un derecho de palabra y lleva las pruebas verdaderamente ciertas de una conspiración o de los Estados Unidos o de Colombia o de Guaidó, de cualquiera de ellos. El Consejo Permanente le da el derecho de palabra para escuchar. Pero esta gente irresponsablemente permanece haciendo denuncias, tenemos pruebas y nunca la han presentado ni a los organismos internacionales ni a Venezuela. Lo que hacen es que presentan unas infografías en la televisión de 4 fotografías puestas con unas flechitas a colores y eso señala que son las pruebas. Eso es una irresponsabilidad total del gobierno, en tirar a la gente, a las instituciones, a las organizaciones, al pajón con unas fotografías en televisión y estas son las pruebas. Entonces, lo dicho por la señora Vanessa Neumann, mira, yo no lo he escuchado, pero no le doy ningún tipo de credibilidad a unas declaraciones de ese tipo. Y si lo ha hecho la señora Neumann, que es cierto, que no la conozco, creo que es una irresponsabilidad de ella hacer ese tipo de negociaciones que están fuera de su alcance. Porque estos señores que están designados, me disculpa, pero no, en mi persona no los puedo llamar como embajadores, sino son unos representantes del señor Guaidó con todos los derechos, son representantes de la oposición, como los quieras llamar. Pero el ser embajador es una carrera que se lleva a lo largo del tiempo. Esta persona, debido a su confianza, a sus conocimientos, a su interés por tratar de salir de esta pesadilla que estamos viviendo, como no representan, pero la representan para una acción política, no para estar negociando el territorio venezolano. Sí. Entonces, yo creo que hay que diferenciar y estas personas tienen que saber para qué fueron designadas. Pero yo le doy el beneficio de la duda a la señora Neumann en cuanto a los montajes que monta este gobierno. Si hizo esas declaraciones, creo que se salieron de lo que es su función en este momento y no salir de